Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren genial. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado generando muchísima expectativa y conversación en el mundo del entretenimiento, especialmente entre los seguidores de la pareja turca más querida, Can Yaman y Demet Özdemir. El título ya lo dice todo, ¿verdad? Can Yaman rompe el silencio, palabras para Demet Özdemir que lo cambian todo. Prepárense porque vamos a desgranar cada detalle de estas declaraciones que, según parece, podrían redefinir por completo la percepción que tenemos de su relación pasada y quizás hasta de su futuro. Si aún no lo han hecho, les invito cordialmente a que se suscriban a nuestro canal y activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Su apoyo es lo que nos impulsa a traerles siempre lo más interesante y actual del mundo del espectáculo. Como les adelantaba, la noticia bomba es que Can Yaman, el galán turco que conquistó corazones a nivel mundial, ha decidido hablar. Y no solo hablar, sino que ha dirigido unas palabras muy especiales, cargadas de significado, a su excompañera y expareja, Demet Özdemir. Para quienes no lo sepan, Can y Demet protagonizaron juntos Erkenci Kuş, una novela que no solo fue un éxito arrollador en Turquía sino que catapultó sus carreras internacionalmente. Su química en pantalla era palpable, y esa conexión traspasó las cámaras para convertirse en una relación sentimental que mantuvo a millones de fans al borde de sus asientos. Sin embargo, como muchas historias de amor en el ojo público, la suya tuvo un final, o al menos, eso creíamos. La expectación que generan Can Yaman y Demet Özdemir es inmensa. Su relación fue un torbellino mediático, y cada movimiento, cada aparición, cada like en redes sociales era analizado al milímetro. Cuando anunciaron su separación, fue un golpe para muchos de sus seguidores que soñaban con verlos juntos para siempre. Han pasado meses, incluso años, desde que se confirmara su ruptura, y hasta ahora, ambos han sido relativamente discretos sobre los detalles de su vida amorosa o las razones detrás de su separación. Han continuado con sus exitosas carreras, Can enfocándose en proyectos internacionales en Italia y España, y Demet cosechando éxitos en producciones turcas, pero el fantasma de Can siempre ha estado presente. Y es aquí donde entra la novedad. Recientemente, durante un evento o una entrevista, Can Yaman ha realizado unas declaraciones que han dejado a todos perplejos. No se trata de un simple comentario genérico, sino de unas palabras dirigidas explícitamente a Demet Özdemir, y al parecer, con una carga emocional y un tono que sugieren una profunda reflexión sobre su pasado juntos. La pregunta que todos nos hacemos es, ¿qué dijo Can Yaman? ¿Qué significa esto para la relación entre ellos, sea cual sea su naturaleza actual? ¿Estamos ante un posible acercamiento, o simplemente es una forma de cerrar capítulos de una manera más sana y madura? Según las informaciones que han trascendido, y que han sido recogidas por diversos portales de noticias de entretenimiento, Can Yaman habría expresado públicamente su gratitud y admiración hacia Demet Özdemir. No solo reconociendo el éxito profesional que compartieron y el impacto que tuvieron como pareja en Erkenci Kuş, sino también haciendo alusión a la importancia de Demet en su vida personal. Se habla de palabras que podrían interpretarse como un sincero arrepentimiento, un reconocimiento de errores o incluso una disculpa. Esto, amigos míos, es lo que lo cambia todo. No es lo mismo hablar de un ex con indiferencia o resentimiento que hacerlo con cariño, respeto y un toque de nostalgia o admiración. El contenido específico de sus palabras está siendo analizado con lupa. Algunas fuentes sugieren que Can habría mencionado algo así como, Demet fue una parte muy importante de mi vida y siempre le desearé lo mejor. Aprendí mucho de ella y le agradezco por todo lo que compartimos. Otras informaciones apuntan a un mensaje más directo y personal, donde incluso habría expresado, si pudiera volver atrás, quizás haría las cosas de otra manera. Le deseo mucha felicidad y éxito porque se lo merece. Estas frases, aunque suenen sencillas, llevan consigo un peso significativo. Implican que Can Yaman ha reflexionado sobre su relación y que su perspectiva ha evolucionado. Analicemos el contexto. Can Yaman ha estado muy activo en Italia y España, participando en series y eventos. Su imagen pública ha sido la de un hombre carismático, un tanto rebelde, pero también muy exitoso. Sin embargo, las entrevistas más recientes sugieren una faceta más introspectiva. Es posible que el tiempo, la distancia y las experiencias vividas le hayan permitido ver su relación con Demet con otros ojos. La presión mediática, los constantes escrutinios y la vorágine de la fama pueden ser abrumadores, y a veces, uno solo se da cuenta del valor de ciertas cosas cuando ya no las tiene.
Las reacciones a estas declaraciones no se han hecho esperar. Los fans de Kangdam están eufóricos. Las redes sociales se han inundado de mensajes de esperanza, de deseos de reconciliación y de teorías sobre lo que estas palabras podrían significar. Para muchos, esta es la prueba de que el amor verdadero nunca muere, o al menos, de que el respeto y el cariño mutuo perduran. Otros, más pragmáticos, lo ven como una señal de madurez y de cierre de etapa, una forma de reconocer el valor de la relación pasada sin necesariamente buscar una reanudación sentimental. Es crucial entender que el mundo del espectáculo a menudo magnifica las relaciones y los conflictos. Lo que vemos en pantalla o en los titulares rara vez refleja la complejidad total de las vidas personales de los actores. Sin embargo, cuando una figura pública de la talla de Kangyaman decide romper el silencio y dirigir palabras tan significativas a su expareja, es imposible ignorarlo. Esto nos invita a reflexionar sobre nuestras propias relaciones, sobre la importancia de reconocer el valor de las personas que han pasado por nuestra vida, y sobre la capacidad de evolucionar y expresar nuestros sentimientos, incluso después de una ruptura. ¿Podrían estas palabras marcar un punto de inflexión? Es difícil decirlo con certeza. Quizás Demet Özdemir responda públicamente o quizás opte por el silencio, lo cual también sería una respuesta. Lo que sí es seguro es que estas declaraciones han reavivado la llama del interés público en su historia. La posibilidad de un acercamiento, aunque sea amistoso, es algo que ilusiona a muchos. O quizás simplemente Kangyaman sienta la necesidad de expresar su gratitud y dejar atrás cualquier posible rencor o malentendido. Desde nuestro canal, creemos que es importante analizar estas situaciones con una perspectiva equilibrada. Si bien es emocionante especular sobre posibles reconciliaciones, también debemos respetar la privacidad de los artistas y sus decisiones personales. Lo que sí podemos extraer de todo esto es una lección valiosa: la importancia de la comunicación, del reconocimiento y del respeto en cualquier relación, haya terminado como haya terminado. Las palabras tienen poder y las palabras de Kangyaman a Demet Özdemir parecen tener el poder de reinterpretar una historia que muchos creíamos conocer. Ahora, ¿qué significa lo cambian todo? Para los fans podría cambiar la narrativa de su ruptura, pasando de ser una separación dolorosa a ser un capítulo cerrado con respeto y cariño. Podría cambiar la percepción que tenemos de Kangyaman, mostrándonos una faceta más sensible y reflexiva. Y quién sabe, podría incluso cambiar la dinámica entre ellos en el futuro, abriendo puertas a una amistad sincera o a un futuro incierto pero esperanzador para quienes aún sueñan con ellos juntos. Lo que está claro es que estas declaraciones no son un simple rumor o una especulación. Son palabras pronunciadas por Kangyaman dirigidas a Demet Özdemir, y con un peso emocional que resuena en el mundo entero. Han reavivado la chispa de su historia de amor, y nos han dejado a todos expectantes ante lo que pueda suceder a continuación. ¿Será este el comienzo de algo nuevo, o simplemente el final de un capítulo escrito con un profundo sentido de gratitud y respeto? Solo el tiempo lo dirá. Y hasta aquí nuestro análisis de hoy, amigos. Ha sido un placer desgranar esta noticia tan intrigante con ustedes. En resumen, Kangyaman ha roto su silencio y ha dirigido unas palabras muy emotivas y significativas a Demet Özdemir, palabras que, como hemos visto, podrían reinterpretar su historia y generar muchas expectativas. Hemos reflexionado sobre la importancia de estas declaraciones, el posible impacto en su relación y la lección que podemos extraer sobre la comunicación y el respeto en nuestras propias vidas. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté preparándolo para ustedes. Ahora me encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan de estas declaraciones de Kangyaman? ¿Creen que podrían significar un acercamiento o simplemente es una forma de cerrar un ciclo? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Su perspectiva es muy valiosa. Y si les ha gustado este contenido, no olviden darle un buen me gusta a este vídeo. Compártanlo con sus amigos y conocidos que sean fans de Kang y Demet, o simplemente aquellos a quienes les interese este tipo de historias del mundo del entretenimiento. Y por supuesto, si aún no están suscritos, este es el momento perfecto para hacerlo. Únanse a nuestra comunidad, activen la campanita para que no se pierdan nada, y sigamos juntos descubriendo las historias que mueven el mundo del espectáculo. Muchísimas gracias por acompañarme hasta el final. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.